Pues amigos, ya estamos aquí de regreso con nuestra invitada, una persona pues muy especial primero pues porque estuvo en el movimiento estudiantil de 68 aquí en la Ciudad de México, además porque estuvo presa, obviamente acusada de delitos que no son, y pues tercero pues porque es mujer, así como dicen, y porque soy mujer, que en ese momento lo que nos platicas no había tanta mujer, ni siquiera en las escuelas o en una universidad, ¿verdad? No, sí, cuando yo llego a la facultad verdaderamente fue duro, porque había maestros que decían que para que estudias derecho. Sí, sí, además sí se iban a casar. Si se iban a casar, nuestro labor era tener hijos y ser amas de casa. Pero mira la vida por donde te lleva. ¿Tú qué sentías? O sea, por ejemplo, en el movimiento ya nos compartiste cómo es que ustedes los jóvenes, sí, o siempre los jóvenes tenemos los ímpetus de cambiar el mundo. Cuando ya estabas en el movimiento, ¿no pensaste que iba a llegar a la magnitud de que te encarcelaran? No, para nada. Antes no sabíamos inclusive que había presas políticas ya en la cárcel de mujeres. Además unas jovencitas. Pero ¿no? Estas presas políticas que estaban eran por movimiento armado. Nosotros éramos estudiantes y nuestro único delito, se pudiera decir, es que marchábamos por las calles pidiendo libertades democráticas. Nunca cometimos un acto de violencia. Pero yo me imagino que el gobierno, cuando mete a 200 y tantos hombres, dijeron, bueno, también a esto vamos a ponerlas, y en la ficha que aparece como alborotadora, o sea, ahí te clasifican. Era como para decir, estas están alborotando, ¿no?, a las masas, y la verdad es que la mujer participó fuertemente en el movimiento, no nada más con derecho, o sea, había líderes en diferentes, diferentes carreras, diferentes escuelas, y de la UNAM, del Poli, porque si algo se dio en el 68 a nivel estudiantil, era la unión de los estudiantes. Sí, no, que antes había marcado la UNAM y el Poli como un problema por cuestión de los juegos, de los juegos, de los juegos de fútbol americano que se pero ahí se rompió y entonces participamos de todas el Consejo Nacional de Huelga estaba integrado por más de 50 líderes de diferentes escuelas, tanto de universidades privadas como universidades públicas. Básicamente se reconoce la participación de la Ibero en ese movimiento, sí, de otras facultades, de otros estados, de otras universidades. Entonces, realmente yo destaco la participación de la mujer porque antes en los movimientos sí participaban mujeres, sí participaban. La participación en los movimientos médico, obrero, ferrocarrilero se dio, pero no con la magnitud que se dio en el 68. ¿Por qué? Porque digo yo que ahí ya participamos más directamente en políticamente. Había brigadas, que es considero yo, la forma por la cual se dio a conocer realmente el movimiento. Porque ahora tenemos internet, tenemos celulares, tenemos todas las vías. Allá no teníamos ni celular, ni internet, ni nada, y teníamos que trabajar en los ¿Era que como volantes? Sí, volantes y las brigadas vitales. Nosotros íbamos a los mercados, a las plazas públicas, nos subíamos a los autobuses y explicábamos al pueblo lo que estaba pasando, lo que había pasado el día. O sea, que llegaba toda la gente a un mercado, sí, en los a todas partes andábamos en brigadas, y había brigadas tanto de hombres como de mujeres y mixtas. Entonces el pueblo cívico realmente ayudó al movimiento porque nos daban víveres en los mercados, sí cocinábamos para tener que comer todos los días, pero también participábamos políticamente en las brigadas, cosa que no se había dado mucho antes, o que si se daba no se había reconocido, ¿no? Y también la participación a nivel de liderazgo. Y bueno, ¿qué hacemos? Llegamos a... Yo fui presa, según los datos y todo eso se puede ver, yo fui presa el primer día cuando el ejército entra a Seúl. El ejército entra a Seúl el 18 de septiembre y ahí nos detienen a todo el mundo. La tita logró escaparse, pero yo no pude, y yo soy detenida y junto con 43 mujeres entramos a Lecumberri, que es de las 43 mujeres que habla Elena en el libro. Y era tanta la presión del movimiento que afuera estaban exigiendo la libertad de nosotros, había muchísima gente afuera de Lecumberri, y ahí entran varios ministerios públicos que nos interrogan, y básicamente la interrogación era en torno a la cuestión política de ideología, ¿no? Porque cuando dicen, no, que eras comunista, yo nunca he sido comunista y no lo negaría, ¿no? Claro. Para mí ser una buena comunista sería un orgullo,
pero yo no estaba preparada para ello, ni lo he estado. Entonces yo no era comunista, ni soy comunista, pero en ese momento el complot lo hicieron ellos, porque ellos nos decían, ¿a dónde has viajado? ¿Cuántas veces a Cuba? ¿Cuántas veces a la Unión Soviética? Nunca. Y acomodaban todo sí, así como sí, para al que nivel, dijeras, sí. ¿por qué lees los libros estos, no? El Capital, yo todavía, pero pues si no los dejas de la universidad. Estudiaba Derecho y en la Economía, por ejemplo, teníamos materia de Economía 1 y 2 y todo. Pero la gente manejó todo eso como que éramos comunistas, ¿no? Que teníamos un plot comunista y que no queríamos que las Olimpiadas se celebraran. Cosa que fue una patraña, porque nosotros no pedíamos eso. Entonces nos liberan, yo ya sigo en el movimiento más enojada que nada porque había violado la autonomía, y te digo, yo soy de provincia, mi madre no sabía que yo estaba participando, porque si lo hubiera sabido yo creo que me regresa al momento, ¿no? Claro, además mi chica. Llega el 2 de octubre y nos invitan a ir era un acuerdo del consejo y nos dicen que vamos, porque todo era, se bajaba la información y nos íbamos a ir al 2, y fuimos, y hay fotografías en el libro de lo más importante que hay de los libros del 68, es el de Raúl Álvarez Garín, la estela de Tlatelolco, y en ese libro está una foto donde aparecemos exactamente el 2 de octubre en el edificio, abajo del edificio Chihuahua, en la Plaza de las Tres Culturas, que dice Derecho. O sea, nosotros, Titi y yo, llevábamos la pancarta. Llevaban la pancarta de su estábamos enfrente del edificio. Se han tejido muchísimas historias y se sabe mucho sobre la matanza y sobre cómo se dio, pero cada quien lo cuenta a su modo, porque yo, desde el punto de vista que lo vi, era diferente al que lo vio en la iglesia, claro, al que lo vio en otro lado. Entonces, para nosotros, diferente perspectiva. Claro, nosotros lo vimos abajo, y sí fue eso ahora en la marcha del 2 de octubre. Todas las marchas del 2 de octubre, que se conmemora el 2 de octubre, a las 6:10 se hace el minuto de silencio, porque a las 6:10 en punto. Ustedes estaban en Tlatelolco, abajo, ya con la pancarta, ya con la pancarta, de la Facultad y a las de Derecho. 6:10 se ve el sobrevuelo de los helicópteros, del helicóptero, y de ahí salen las luces de bengala, que yo después me entero que fue la orden de tirar, ¿no? De que era la... Yo no sabía eso, pero estando abajo veo la ráfaga y digo, ¿qué es esto, no? Antes de la ráfaga vi cuando un guante blanco le tapaba la boca a quien estaba hablando, a uno de los líderes, y yo dije, ¿qué es esto? Pero ya estaban bajando a todos, o sea, los estaban echando para atrás. Estaban preparando para hacer la ráfaga ahí en Tlatelolco. Salió la ráfaga y ahí empezó. Y era como la señal de empezaron a caer los muchachos y las muchachas. Y me imagino cómo estaba esa plaza llena de estudiantes. Pero no nada más estudiantes, de muchas partes. Maestros, ancianos, jóvenes, niños de la unidad que habían bajado. Y la verdad es que pues también cundió el pánico, pues cuando yo ya veo que están cayendo, pues te echas a correr, y todavía no había las vallas que estaban protegiendo las ruinas que están ahí. Entonces sí, caímos a la zona arqueológica, pues nos lastimamos todavía agachándonos porque las balas silbaban, y entonces pues ese día tuvimos, no sé si suerte o qué, no nos mataron. Y hay toda una historia de cómo yo logro escapar, y la Tita también, pero ya teníamos orden de aprehensión. Ya estaban ustedes, como dicen, en teníamos la fila, ¿no? Orden de aprehensión, y no sabíamos que los teléfonos estaban intervenidos, y a donde yo llego y trato de localizarla al otro día, pues ahí me ubican, ¿no? Por el teléfono. O sea, ya el 3 de octubre. Y van a detenerme según esto, pero las policías no estaban coordinadas, y los soldados no sabían cómo era yo físicamente. Entonces detienen a la esposa del dueño del departamento donde yo llegué. Ya cuando le habla y le dice que está ahí en los separos de la policía en Tlaxcuaque, pues se preocupa muchísimo él, y va a ver qué, porque la apresaron a su mujer y la confundieron conmigo. Ella, pelirroja, blanca, no tenía nada que ver, pero no sabían. Realmente la policía recibía órdenes y eso. Entonces le dijeron que la liberarían hasta que yo llegara al departamento, ¿no? Y me pudieran detener, y yo, ajena a todo y inocente, pues llego al departamento al otro día, y ahí ya me estaban esperando los agentes. Esa es la segunda detención
en los separos de Tlaxcuaque, horribles, que qué bueno que desaparecieron. De las peores prisiones que yo he percibido en México, clandestina, horrible. Esa ahorita ya no existe. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? 2 semanas. 2 semanas, o sea, violando los derechos de que creo que deben de ser 72 horas. Y de todo el mundo, porque ahí había muchos estudiantes preparatorianos. Ah, también, y estamos hablando que estudiantes de preparatoria son chicos entre 15 y que no debían de haber estado ahí. Porque eran menores de edad. No debían de haber estado, sí, y además torturándolos, ¿no? Fue muy duro, fue una prisión muy dura, y a mí ahí ya me fichan, es la ficha que aparece por ahí, ya me fichan, y entonces me dicen, hubo una orden superior, que es toda una larga historia contar tanta cosa, pero hubo una orden superior de que yo me liberaran. Entonces me liberan, pero me dicen, vete a tu tierra porque no te vamos a matar. O sea, me amenazaron. Entonces me dio miedo y sí me fui a mi tierra y pasé allá la Olimpiada, ¿no? La Olimpiada. Ah, sí. Y cuando estaban los grandes aplausos y todo por la medalla de oro del Tibio Muñoz, pues yo lloraba como loca y dice mi mamá, ¿estás llorando por la medalla? Algo no. Yo decía, estoy llorando por los compañeros míos que mataron y que, ¿no? Y ahí me quedé hasta el 1 de enero del 69, y yo sorpresa cuando vengo a presentar ya mi tesis, a meterme al seminario de tesis, el día 2 nos secuestraron. Ah, pues, en el departamento donde vivíamos. Donde tú vivías aquí. Que todavía existe, sí, el departamento. O sea, ya te estaban esperando. Coyoacán 1625, todavía está ahí. No, y ahí ya nos secuestra la Federal de Seguridad. De ahí nos debió de haber metido a Antonio Pérez Sánchez, que es compañero de la Facultad de Derecho, por cierto mañana vamos a estar en el CCH Oriente, y que todavía vive, y que para su desgracia se parecía algo, y le decíamos el Che, y cuando los soldados dicen el Che, ni sabían quién era. Lo que pasa es que en esa época se usaba el cabello, y además el Che Guevara era como un ícono. En esa época era así como todo mundo. Nos detienen y nos llevan a una casa de seguridad que nunca supimos dónde era, pero que creemos que era por el campo militar número 1. Por ahí. Y de ahí, pues debieron de habernos llevado directamente a cárcel de mujeres, ¿no? Nos tuvieron secuestradas 2 semanas, aproximadamente 13 días, y de ahí nos llevan a Lecumberri otra vez, cárcel de hombres. Nos llevan a Lecumberri, y en Lecumberri pues nos comienza la tortura psicológica de todo lo que nos iban a hacer en cárcel de mujeres. Pues nos vamos a ir a un corte, y ahorita ya para cerrar el programa nos vas a hacer favor de que nos quieras compartir esa experiencia tan fea que ha de haber sido ahí cuando ya te llevan en la prisión de mujeres. Nos damos un corte, amigos, y regresamos.